y también de escuchar su palabra. Los voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Nehemías. Hoy día daremos inicio a una serie basada en el libro de Nehemías. Vamos a dar lectura a los capítulos, al capítulo 1 completo. Nehemías capítulo 1. Y la palabra del Señor dice así, voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu del año 20, mientras yo me encontraba en Susa, que era la ciudad capital del reino, recibí la visita de Hananí, uno de mis hermanos, y algunos varones de Judá. Al preguntarles por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén, me dijeron: los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Cuando escuché esto, me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Le dije: Señor, Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible. Cumples tu pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Reconozco que tu pueblo, Israel, ha pecado contra ti, lo mismo que mis antepasados y yo. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos, pues no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que le diste a tu siervo Moisés. Recuerda que ya le habías advertido a Moisés que si nosotros llegáramos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones, pero que si nos arrepentíamos y te buscábamos y cumplíamos tus mandamientos y los poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre, aun cuando nos hubieras dispersado hasta los confines de los cielos. Señor, somos tu pueblo, somos tus siervos. Tú, con tu gran poder y tu brazo poderoso, nos liberaste de la esclavitud. Yo te ruego, Señor, que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y a las de todos tus siervos que honran tu nombre. Concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey, para que me conceda lo que le solicite. En esos días yo era copero del rey. Oremos al Señor. Amantísimo Señor, te damos infinitas gracias porque tú, Señor, abres tu palabra delante de nuestros ojos y nos asistes, Señor, también con el Espíritu Santo para poder comprenderla. Rogamos la asistencia de tu Espíritu. Rogamos, Señor, que tú nos hables en este tiempo especial de consagración, de reconstrucción también de nuestra propia sociedad, de nuestras vidas y también de nuestra vida como iglesia, Señor. Te queremos dar gracias porque tú siempre nos has provisto todo lo necesario como congregación. Te damos muchas gracias, Señor, porque en estos 11 años, Señor, que llevamos como congregación aquí en Puente Alto, tú nos has sustentado en todo. Te damos gracias en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Bien, la palabra del Señor está entonces en esta serie durante todo este tiempo, casi por 18 semanas, creo, vamos a hablar sobre el libro de Nehemías. Y cómo este libro ayuda a mirarnos como iglesia y también de nuestra participación en la sociedad. Pero además de eso, cómo después de esta pandemia, que según las informaciones que tenemos,
son, al parecer en junio estaría toda la población vacunada. Y yo tengo confianza todavía en los seres humanos, en la gracia común, y creo que el Señor le ha dado sabiduría a hombres y mujeres para hacer vacunas. Entonces, yo me voy a vacunar. Y estaremos probablemente hasta junio, mitad de este año, todavía con esto, pero tenemos que reconstruir nuestra vida social. También debemos reconstruir nuestra espiritualidad. Hay estudios, o por lo menos un estudio. El otro día estuve consultando sobre los efectos de las pandemias y hay un investigador que habla sobre la promiscuidad sexual que hay después de una pandemia. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver eso con la reconstrucción? Claro que sí. El mundo está cambiando, el mundo cambia vertiginosamente y la multiplicidad de contactos sociales que serán en el futuro, entonces habrá, desde el punto de vista nuestro cristiano, no es simplemente un estudio sociológico, sino que tendremos probablemente mayor tentación en esa área y debemos cuidarnos. ¿Cómo entonces vamos a reconstruir nuestra propia espiritualidad para volver a salir al mundo después de más de un año encerrados en nuestras casas? El Señor nos ayude y nos dé la sabiduría necesaria para poder abordar este tipo de situaciones que vamos a vivir, entre muchas otras que vamos a vivir. Como por ejemplo, mantener las medidas que tenemos y que no sean simplemente, como dijo el director de la OMS, no sé cuál es el título que lleva, la verdad, presidente, no tengo idea, de los comportamientos a corto plazo. Vale decir, tenemos que trabajar como sociedad para minimizar los riesgos y el golpe que traerá la próxima pandemia, porque claramente la habrá. Entonces, veamos el libro. El libro, en el original, corresponde a un solo texto y está en el contexto de los regresos que están teniendo los judíos desde Babilonia hasta nuevamente Jerusalén. Recuerden, cuando vimos el libro de Daniel, estábamos viendo el momento en que eran ellos llevados, y de hecho Daniel estaba en Babilonia con sus amigos, y seguramente los padres de Nehemías también estaban en ese grupo. No eran solamente ellos 4 los que habían llevado, pero muchos se quedaron en Jerusalén. Imaginen cómo ellos quedaban en una ciudad de posguerra, de posinvasión, probablemente también de pospandemias, enfermedades, infecciones que habían después de tantos muertos que hubo. Nehemías entonces abarca este periodo aproximado del 458 a.C. en adelante, cuando habla de la restauración fundamentalmente de las murallas y los portones de Jerusalén, y podemos ver a lo largo de todo el libro cómo ellos tienen también demasiadas vicisitudes, problemas al querer restaurar política religiosa y socialmente al pueblo. Ahí está también el capítulo 8, el clásico capítulo 8 de Nehemías, donde nos habla sobre la lectura del libro de la ley, etc. Entonces, Nehemías era un hombre que había nacido allí, había nacido en el exilio, y ya había un siguiente gobierno, que eran los persas. Ya no estaban dominando los babilonios cuando comienzan a regresar con el rey Ciro, por ahí por el
559, del 580 y tantos por lo menos ellos ya estaban fuera de su país. Es un clásico libro también para hablar sobre liderazgo, pero no solo sobre liderazgo, sino sobre nuestra vida, de cómo debemos vivirla en un mundo hostil y de reconstrucción, que es el que vamos a mirar ahora. Vamos a ver tres características y tres situaciones que nos muestra este capítulo. Este mensaje número 1 lleva por título Nehemías, la preparación del líder. Necesitaban un líder, alguien que liderara, que guiara esta reconstrucción de las murallas y de las puertas que estaban quemadas y deshechas allí. Habían quedado trabajos a media, se habían demorado mucho en hacer el trabajo, no se había terminado. Lo primero que hace Nehemías, en primer lugar, y va del versículo 1 al 4, es la identificación con el pueblo. El primer versículo lo pone sobre la mesa. ¿Quién es Nehemías? Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes Quisleu del año 20, mientras yo me encontraba en Susa, que era ciudad capital del reino. Lo primero que nos dice es dónde está Nehemías. Su origen. Es un hijo de judíos. Fue nacido allí, tal como Zorobabel, por ejemplo, nació en el exilio. Él jamás, nunca probablemente había visto algo, sino solo informaciones que recibía de sus coterráneos, como en el caso de esta información. Él estaba en la capital del imperio. Algo así como trabajar en la Casa Blanca con Donald Trump o con Joe Biden, no sé cómo se dice, si Donald Trump lo deja entrar. Imagínense trabajando allá como copero. Bueno, el copero, en nuestra mentalidad chilena, el copero es el que lava las copas en un restaurante, en un hotel. Por lo menos es en el tiempo cuando mi tata era copero del Hotel Carrera, él le llamaban así, él partió lavando copas en ese hotel. Que ahora funciona un ministerio allí, creo que es de Relaciones Exteriores. Entonces, pero no es este tipo de copero. Probablemente el copero era el que probaba la comida del rey, incluso el vino del rey, para evitar que fuera envenenado. Pero imagínense alguien que tenga esa confianza del rey, no es simplemente un probador de vinos, es un hombre de confianza y que probablemente estaba muy al lado del rey para incluso aconsejarlo en algún minuto, para escuchar conversaciones, no lo sé. Era un hombre cercano al rey. Imagínense eso, ¿cierto? La capital del imperio. Y luego imaginen un pueblo del Medio Oriente o de África o de Bangladesh, donde hay mucha pobreza, donde hay muchos problemas sociales, y él debía elegir si quedarse allá o identificarse con aquellos de su propio pueblo que estaban sufriendo una necesidad. Y usted dirá, bueno, ¿qué necesidad? ¿Una muralla? Bueno, vamos a ver por qué la muralla también era importante. Se identifica. Nehemías tiene una mirada compasiva con sus hermanos. Mira la situación y dice, se sorprende, ora, vamos a ver más adelante que ora y toma acciones al respecto. Pero lo primero que hace es compadecerse de aquellos que están sufriendo. En nuestro país, en estos días, hemos visto bastante sufrimiento. Muchos sufrimientos de personas que están perdiendo sus familiares víctimas del COVID. Personas que perdieron familiares también víctimas de la violencia desatada en nuestro país el año pasado.
y que probablemente sigue, y ahora otro tipo de violencia, cuando lo que uno va a hacer a una feria navideña es entretenerse. Bueno, nosotros teníamos tradición de ir, este año lamentablemente no pudimos cumplirla, pero teníamos tradición de ir a una feria navideña. Un lugar que reúne a la familia, un lugar que se comen papas fritas y que se miran los mismos puestos de todos los años. Pero hoy día hemos tenido balaceras. Hay gente que está sufriendo en nuestro país. Tenemos un gobierno que ha permitido que esto esté pasando. Y no estoy hablando de política. No es novedad para nadie que esto está pasando en Chile. 12 tiroteos creo que hubo hasta la fecha en lo que lleva de diciembre. Es demasiado. 2 días seguidos muertos, ajustes de cuentas. Hay gente que está sufriendo entre nosotros. Las familias de aquellas niñas que han sido asesinadas en este tiempo. Hay familias que sufren. A nosotros nos ha tocado el dolor también de cerca con algunas situaciones, ya sea del COVID, ya sea de enfermedades graves de personas cercanas. Nehemías era capaz de compadecerse de lo que él estaba viendo. Hoy día nosotros no nos compadecemos. Mi hijo Erisma me contaba que hicieron un experimento social en Nueva York y lo que era trataban de raptar a un niño y nadie hacía nada, nadie miraba, todos, sí, se están raptando a un niño, listo. Y la gente seguía pasando. Esto uno lo puede ver en Mi Pobre Angelito, en la 2, cuando grita y nadie lo pesca, y hay 2 hombres claramente delincuentes que lo están persiguiendo, y nadie hace nada. Parece que sigue exactamente igual a ese tipo de situaciones en ciudades grandes como aquella. Tal vez también nosotros vemos a alguien que sufre y no nos interesa. Entonces, él siempre estaba escuchando relatos sobre la ciudad santa. Nehemías pone inmediatamente las prioridades en orden. Él dice lo siguiente, en el versículo 2, dice que recibió la visita de uno de sus hermanos y de algunos varones, y les preguntó inmediatamente por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén. Uno dice, sí, claro, pregunta primero por las personas, claramente. Nehemías sabe que primero están las personas. Los hermanos de Jerusalén vienen, pregunta por sus hermanos, pregunta por la ciudad, y fíjense que ninguna pregunta se refiere a sí mismo. Él estaba en la mejor posición que un judío podría estar. Ya vemos en el libro de Daniel que los judíos habían tomado posiciones de importancia y de influencia en el imperio babilónico. Ahora él estaba en el imperio persa y seguían teniendo influencia los judíos, exiliados y todo. No piensa en sí mismo, sino que piensa en sus hermanos. Tenemos ejemplos de personas compasivas entre los creyentes de la historia. Y puedo recordar, por ejemplo, a Wilberforce, que fue un acérrimo opositor en el Parlamento inglés sobre la esclavitud y la trata de personas y la venta y el traslado de esclavos. También a George Mueller, que abrió muchos orfanatos para recibir a personas, a niños que no tenían padre. Yo ya les di este dato, no sé si se los di a esta iglesia, pero el pastor Jonathan hace algunos días nos comentaba un dato, y el dato era el siguiente, que el número de personalidades jurídicas registradas es X. Y el mismo I sería el mismo número, o muy cerca el número, de los niños institucionalizados en el Sename de 2 a 12 años, creo que era. Y la pregunta que citaba el pastor Jonathan era si
solo una personalidad jurídica, no cada iglesia. Nosotros como iglesia somos una. Somos muchas iglesias en Chile, pero solo una. Y así, cada personalidad jurídica, si solo una familia de cada congregación registrada en el Ministerio de Justicia fuera familia de acogida para un solo niño, en una sola mañana, o en un mes, no sé cómo será deficiente nuestro sistema, se vaciaría el cename de los niños de esa edad. Anoche estábamos viendo una serie y trataba lo siguiente, le decía lo siguiente, una persona a otra le decía, tú hablas y tuiteas en contra de Trump y estás a favor de esto y de esto otro. Esta era una mujer que vivía en la calle, estaba en su casa y él era un progresista gringo. Y le dijo, tus artículos dicen cosas muy lindas, pero no hay ninguna evidencia en tu vida ni en tu casa que tú realmente te interesas por las personas. Piensa en eso. ¿Qué registro? En nuestra cuenta bancaria, en nuestros actos. ¿Qué registro hay allí que nosotros nos estamos preocupando al menos por una persona? Nehemías priorizaba a las personas. ¿Por qué razón? Porque se preocupa de la ciudad. Y tener una muralla era estabilidad política. El tener una muralla los liberaba de enemigos, de asaltantes, de invasores, de fieras. Es por eso que Nimrod se hace tan famoso, porque dice que él fue el primero, en la escritura dice que fue el primero que amuralló las ciudades. Al tener una ciudad amurallada, había solucionado el problema de la seguridad. Ellos no tenían esto, sus puertas estaban quemadas, su política interna estaba totalmente devastada. ¿Y qué pasó? Necesitó un líder, una persona que le creyera al Señor y se pusiera delante del pueblo para guiarlos en esta reconstrucción. Y este era Nehemías. Ojo que muchas veces vemos llamados en la escritura que son muy espectaculares. Moisés, ¿cierto? No sé, Gedeón, el propio Juan el Bautista, pero aquí no hubo un llamado, no hubo un ángel, no hubo una aparición divina, nada. Hubo un dato entregado por un testigo y Nehemías fue movido a compasión y a cambiar o a poner una pausa en el cómodo trabajo que tenía en Susa, en Nueva York, en, no sé, en Ginebra. Imaginen algo así. Y tenía que ir a un campamento aquí en Chile a hacer algo por las personas que estaban allí. Por eso que priorizaba también a las personas al preocuparse de la muralla. Lloró, estuvo de duelo, ayunó y oró. O sea, Nehemías había sido tocado profundamente por lo que había visto. Dedica gran parte de su tiempo, dice que a él suplicaba de día y de noche. No sé si usted ha tenido esa experiencia de orar tanto por algo. Bueno, Nehemías la tuvo. Jesús también la tuvo. Cuando él estuvo orando por nosotros, Cristo se identificó y miró compasivamente a su pueblo, a nosotros, los perdidos, y vino y significó un gran sacrificio. Ya no era dejar Susa, para que lo pongamos en otro contexto, Nueva York, Ginebra, lo que sea, era dejar la gloria del cielo, adquirir un cuerpo humano, un alma humana, hacerse humano y venir a vivir como uno de nosotros, hacer campamento en medio nuestro y salvarnos de nuestros pecados. Esto ha hecho Cristo Jesús. Y según Filipenses, es lo que nos pide que nosotros también hagamos.
Filipenses capítulo 2. Entonces había en el corazón de Nehemías amor, servicio, acción, que se resume en una palabra: sacrificio. En segundo lugar, miremos la estructura de la oración de Nehemías, y está del 5 al 9. Luego la otra parte de la oración la vamos a considerar en el tercer punto del sermón. La oración de Nehemías. Vamos a ver. Primero, él declara, hay una declaración teocéntrica. O sea, reconoce quién es Dios. Le dice a Dios quién es. Dios no necesita saber quién es, pero sí nos manda a que declaremos quién es Él. Y Él le dice: Señor, Dios de los cielos, tú eres grande, fuerte, grande y temible. Allí tenemos las primeras palabras. Esta declaración teocéntrica primero lo llama Señor. Lo está llamando el amo. Lo está llamando el dueño. Lo está llamando como el único que gobierna. Cuando le habla también de los cielos, está hablando de la grandeza de Dios. Él tenía conciencia de quién era su Dios, a pesar de haber nacido en un contexto hostil para su fe, o tal vez ni siquiera tan hostil, no apropiado para su fe. Nosotros muchas veces consideramos que este contexto de pandemia es un contexto poco apropiado para seguir sirviendo al Señor, para seguir orando, para no sé qué, porque estamos deprimidos, porque nos hemos achacado. Sí, tiene todo el derecho de que le pase eso, pero vuelva a ponerse de pie y haga lo que tiene que hacer. El Señor es el Señor, es el Dios del cielo. Y Nehemías tenía conciencia clara de aquello. Si no tiene una idea de Dios clara, el resto de sus conclusiones teológicas, que eso es lo que hacemos cuando pensamos acerca de Dios y acerca del mundo, sus conclusiones teológicas van a ser erradas. Si usted no cree que Él es Señor y que es Dios del universo, el Señor de los cielos. Respecto a este punto de una idea clara de Dios, podemos desconocer incluso quiénes somos nosotros si no sabemos quién es Dios. Podemos tener ideas erradas sobre Jesucristo, sobre la Trinidad, sobre la salvación, etc. Es demasiado importante nuestra idea acerca de Dios. Luego habla en segundo lugar, allí sobre la oración, habla del carácter de Dios, menciona atributos: fuerte, grande y temible. Podríamos describir aquí como una visión de la santidad de Dios que percibe Nehemías. Fuerte, grande, temible. Pero no tenemos aquí una visión como la que tenía el profeta Isaías, por ejemplo, en el capítulo 6, o Ezequiel a la orilla del río, ¿no? Como dije anteriormente, parece que no completé la idea. No fue espectacular, sino que las circunstancias llevaron a Nehemías a saber y a entender que Dios lo estaba llamando para una misión especial. Entonces, todos estamos llamados en nuestras vocaciones a una misión especial, a transformar, a hacer algo por nuestros hermanos que están cerca, por nuestras familias que están más allegadas, en nuestros trabajos, en la sociedad. Necesitamos participar de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Fuerte, grande, temible, un Dios santo. Y luego, como es una estructura muy parecida en muchas oraciones, en los salmos, en los libros de crónicas, los reyes, dice: mira, tú, Señor, cumples tu pacto y eres misericordioso para con los que te aman y guardan tus mandamientos. O sea, él hace un recordatorio del pacto, diciendo que Dios es fiel, diciendo que Dios es misericordioso y que Él está atento a su pueblo. O sea, Él tiene plena confianza en el Dios al cual le está orando,
al cual ha servido desde su infancia, en el cual ha sido enseñado y al cual conoce. Por eso es tan vital el conocimiento de Dios. Y que en nuestras familias Dios sea cercano, no un evento dominical simplemente, aunque sí debe serlo, es el día del Señor, sino un Dios cercano que está ocupado no solo de la política internacional y de todo lo que está pasando en el mundo, sino que también se ocupa de nuestras más pequeñas necesidades, de suplirlas. Y pasa a la parte de la confesión. Dice, tu pueblo ha pecado, Señor, mis antepasados. Ya, pero parece que era un hombre piadoso, Nehemías. Podría haber intercedido y haber dicho, sí, mira esto, Señor, yo te pido por ellos. No, dice, tu pueblo, mis antepasados y yo. O sea, volvemos a la idea de la identificación que hablábamos en el punto anterior. La identificación con ellos. Él dice, yo también he pecado. Cuando el Señor castigó al pueblo, cuando lo disciplinó por medio de los... Cuando lo disciplinó por medio... Perdón. Por medio de los babilonios. Nehemías estaba en los lomos de su padre. No había nacido. ¿Y qué le dice aquí? Yo también pequé, Señor. Yo también pequé, también soy un pecador. Reconoce con sinceridad su pecado. Queridos, a eso nos llama el Señor. Párese frente a su pecado. Reconózcalo. Y no pare allí, sino que arrepiéntase. Si necesita ayuda, busque ayuda. Sea un hombre y una mujer valiente que mira cara a cara al pecado y lo combate. No espera que esos pájaros hagan nido en su cabeza, sino que se hace cargo de su espiritualidad y honra la obra del Señor y la obra actual del Espíritu Santo en nuestra vida. Y colaboramos por la santidad. Ponemos nuestro 100%. Pero no ande justificando su pecado, porque el Señor ya le justificó, ya lo hizo justo. Reconózcalo. Arrepiéntase. Porque si usted es incapaz de hacer esto, no estoy diciendo que un creyente se va a ir al infierno. Pero si usted está escuchando esto y no es capaz de arrepentirse de sus pecados, va directo al infierno. Arrepiéntase. Porque los malos no se levantarán en la congregación de los justos. Y el contenido, ¿de qué se está arrepintiendo? Lo identifica claramente. Hemos sido corruptos y desobedientes. Si usted está siendo tocado por esta palabra, no es porque sea más inteligente, ni porque sea más bueno, más santo. Es porque el Espíritu Santo le está santificando y le está hablando en este momento. El predicador, el pastor que está llamado a ser profeta del pueblo, habla con la autoridad de la palabra de Dios. Si este texto está bien interpretado, es Dios en quien le está hablando, querido hermano, hermana. Y hace una nueva referencia. En el 8 y 9, fíjense lo que dice. Recuerda que ya habías advertido a Moisés. Él sabe que el Señor esto estaba dicho. Ya se lo habían dicho y desobedecieron igual. Serían dispersados por las naciones. Pero luego dice, pero si nos arrepentimos, Señor, y nos volvemos a ti, cumplimos los mandamientos, los ponemos por obra,
nos harías volver de cualquier parte donde estuviéramos. Y efectivamente, así sucedió. Y no se quedó solamente en la reunificación geográfica de los judíos, sino que fue mucho más allá la promesa. La promesa se cumplió cuando el Señor Jesucristo aquí en la tierra reúne a los 12 apóstoles, representantes de las 12 tribus de Israel también en número. Toma a este remanente, lo reúne, lo restaura. La iglesia, el Israel de la época de Jesús, era un pueblo apóstata. Lo restaura, lo trae el verdadero judaísmo. Y luego ya no llama a las naciones a venir, sino que los envía a las naciones. El pacto que había hecho allí está citando Deuteronomio capítulo 30. Y el Señor cumplió su promesa de volver a reunir a su pueblo. Y hoy día nosotros, judíos y gentiles, que hayamos creído en Cristo Jesús, somos parte del pueblo de Dios, del Israel de Dios, del Israel escatológico, del Israel de los últimos días. La oración entonces fue el primer recurso. Esta es una de las 9 oraciones registradas de Nehemías. Era su primer recurso, cuando para nosotros habitualmente es nuestro último recurso. Frases como tales como, bueno, ahora solo nos queda orar. Es que siempre debimos orar primero. Nehemías sabía claramente y confiaba en ese Dios del pacto, de que había dicho que pecaron y los dispersó. ¿Cumplió? ¿Por qué no va a cumplir entonces si se arrepienten? ¿Volver a reunirlos? Nehemías confiaba en el arrepentimiento y en la restauración. Todo el mundo ora, queridos hermanos. Todo el mundo ora. Todo el mundo le pide algo. Lo que pasa es que es hacia dónde está inclinado. ¿Hacia Susa? ¿O de a pesar de estar en Susa, hacia Jerusalén, como lo estaba haciendo Nehemías? ¿A quién ora usted? ¿En quién confía? ¿Quién es su Dios? Examine su corazón. Cristo oró por los suyos. Aquí hay una oración importantísima, pero la oración más importante probablemente que se ha hecho y esté registrada en la Escritura. En el capítulo 17 de Juan, cuando en el huerto del Getsemaní, el Señor no solo oró por sus discípulos, sino que también oró por usted y por mí. Y sigue haciendo ese trabajo de intercesión por nosotros delante del Padre. Cristo es el segundo Nehemías. Cristo es el verdadero Nehemías, que nos lidera y nos lleva a la restauración. Y en tercer y último lugar, la estrategia de Nehemías. Sigue orando, ¿cierto? Y le dice, Señor, somos tu pueblo. Ellos son su pueblo. No estamos hablando fuera del pacto, Señor. Estamos hablando dentro del pacto. Somos tus hijos, somos tu pueblo. Y aquí él empieza a desentrañar un poco la estrategia que va a desarrollar a lo largo del libro. Tú con gran poder y tu brazo poderoso nos libraste de la esclavitud. De nuevo recuerda la acción del Dios del pacto. El Dios del pacto había llevado por 400 años a Israel a Egipto. Y él mismo los había liberado con mano poderosa y con portentos. Recuerde que inexplicablemente se dieron 10 plagas. La última fue la que dio el golpe más fuerte al faraón, quitándole a su hijo. Ellos fueron liberados, fueron guiados por el desierto. No permitió que el Señor, cuando ellos estaban al borde del Mar Rojo, que las tropas de Faraón pasaran. El Señor las detuvo allí
con un evento climatológico. Eso no es casualidad. El Señor los había librado con portentos, los llevó al Sinaí, donde también vieron milagros. Ese Señor, ese mismo Señor, al mismo Señor le estaba orando Nehemías. Y le recuerda ese vínculo pactual, le recuerda su actuar como un Dios liberador, milagroso, y Dios sigue siendo el mismo Dios a quien Nehemías, bueno, sigue siendo el mismo Dios también hoy día para nosotros. Y decide hacer una solicitud absurda a Artajerjes. Algo así, en buen chileno podríamos decir que uno dice, cuando pasan un presupuesto, cuando uno hace una solicitud, uno dice, voy a tirar el tejo pasado por si, para negociar. Bueno, el Nehemías tiró el tejo súper pasado. Y le pidió un montón de cosas al rey. Vamos a ver qué pasa allí. Pero lo primero que hace es tener una idea y presentarla delante del Señor, para que sea Dios quien vaya delante de él. ¿Es así como nosotros actuamos en nuestra vida? ¿O simplemente planificamos según nuestra propia inteligencia y luego el Señor tiene que ponerle timbre y firmar nuestros planes nada más? No, Nehemías estaba delante del Señor pidiéndole que concediera lo que le iba a pedir al rey. Y no era nada para él, era todo para bendecir a su pueblo que estaba allá en Jerusalén sufriendo. Cristo también es la estrategia divina. Jesucristo mismo era mucho más radical. Porque si la solicitud de Nehemías era absurda, uno se pone a pensar en que un justo muera por los pecadores y que un Dios que ha dado una pena tan dura para los pecadores y que envía a su propio hijo a morir en lugar de ellos, a sufrir la pena que ellos merecían sufrir. Eso desafía nuestra inteligencia también. Es absurdo. ¿Cómo es posible que eso pase? Así es el Señor. Misericordioso inimaginablemente. Jesucristo misericordioso hasta lo sumo. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La estrategia que el Señor utilizó fue una estrategia mucho más radical. Nehemías no buscó lo suyo, claramente. Pero Jesucristo se entregó a sí mismo por usted y por mí para salvarnos. Algunas aplicaciones y recordatorios del propio sermón. Jesucristo se identificó con nosotros. Identifiquémonos con las personas. Y no estoy hablando aquí de una opción por el pobre, opción, no. Por las personas que sufren, independientemente de su condición económica. Algunos, no solo el sufrimiento económico es el que es importante, hay otros muchos sufrimientos que también nosotros deberíamos estar viendo, incluso en los de la propia familia de la fe. Identifiquémonos con esta ciudad, pero que no se transforme en un ídolo al cual debamos solamente servir. Servimos a Dios y por eso servimos a la ciudad, como Cristo mismo lo hizo. Queridos, la vida de oración de Nehemías es un ejemplo que debemos seguir. Y Jesucristo nos capacita por eso. Él oró por nosotros. Oremos. Vivamos una vida de oración. Sabe que nuestra indisciplina espiritual y nuestra falta de disciplina espiritual muchas veces nos lleva por caminos que no queremos recorrer ni deberíamos recorrer. ¿Usted ora? Es un poco absurdo que le esté preguntando esto, ¿cierto?
pero a lo mejor hay varios que dijeron que no. Bueno, es una decisión que tiene que tomar si quiere acercarse al Señor por medio de la oración. Él lo está esperando. El Señor está a la puerta. El que abre la puerta, el Señor entra y cena con él. Y dice, y él conmigo. Eso lo está hablando a la iglesia. Apocalipsis 3:20. No le está hablando a un inconverso. Le está hablando a la iglesia. Y aquí yo estoy a la puertilla. El Señor, cada mañana cuando usted se levanta, lo está esperando. ¿Cuántas veces lo ha dejado plantado? Saber quiénes somos. El conocimiento que tenemos de nosotros mismos nos ayuda también a conocer a Dios. Cuando hablo de esto, no es que me ponga académico. El punto es, o cabezón, no. El punto es que usted tiene que leer la Escritura y aprender la teología de la Biblia para saber quién es el ser humano, quién es Dios. Debe estudiar. No hay ninguna aplicación, ni ningún archivo comprimido, ni ninguna cosa instantánea que le permita hacer esto. El conocimiento de Dios, el conocimiento del Dios verdadero, dice Calvino en su comentario a la Epístola a los Gálatas, dice que el verdadero conocimiento de Dios es previo a la verdadera adoración. Si usted no sabe quién es Dios y no sabe quién es usted, no estará adorando a Dios, estará adorando a un Dios hecho a su imagen y a su propia semejanza. Somos pueblo del Señor y debemos prepararnos para actuar en el mundo. No debemos llevar una vida completa de preparación, sino que debemos ir y servir a los que tenemos a nuestro lado. Somos siervos del Señor primero, y eso nos llama a ser siervos de los demás. Oremos al Señor. Señor amado, te damos muchas gracias por la bendición de escuchar tu palabra, de cómo, Señor, tú nos hablas fuerte a nuestro corazón y de cuán desobedientes somos, Señor. Te damos gracias por nuestro mediador del nuevo pacto, porque ya no nos dispersarás, ya no nos quitarás la tierra ni el reino, porque Jesucristo vino y no solo oró por nosotros, vivió la vida justa que tú exiges, Señor, y también murió esa muerte que nos merecíamos. Ahora ya la ley no está escrita en tablas, sino que está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ya no tenemos como mediador a Moisés, hombre imperfecto, sino a Jesucristo, el varón perfecto. Te damos gracias por Jesús. Te damos gracias por el segundo Nehemías, porque Él es quien va adelante, Señor, de nosotros, camino a la restauración. Ayúdanos, Señor, para que en este tiempo de restauración espiritual, social, de nuestras relaciones, y también, Señor, de nuestro espacio donde vamos a funcionar en el futuro, nuestro futuro templo, podamos hacerlo, Señor, con sabiduría. Podamos hacerlo orando a ti y nunca sacándote a ti, Señor, del centro de nuestros actos como congregación. Te alabamos y te bendecimos en el nombre y en los méritos de Jesús.